22 de septiembre de 1987, segundo día de la campaña de excavaciones en el Cabezo Lucero. A poca profundidad apareció un gran trozo de un rodete de piedra, primer fragmento de un busto de dama ibérica, con indumento semejante a la de la dama de Elche. La excavación proporcionó muchos elementos más, entre ellos un gran fragmento que comprendía el tocado, la cara y el cuello. Pero la escultura, rota de antiguo, había sido martilleada e incluso en zonas había sufrido la acción del fuego. Transportada al laboratorio del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, el restaurador Vicente Bernabeu comenzó con el lavado e identificación de los restos hallados. Así apareció un trozo con el mentón, otro con los labios que habían sufrido una erosión en el labio inferior derecho, fragmentos del pecho y de los collares y otros muchos trozos de piedra pertenecientes a la pieza, pero que no encajaban entre sí ni tenían ninguna superficie labrada. La tarea de restauración fue delicada y minuciosa, prolongándose desde octubre de 1987 hasta junio de 1988, en la que se culminó. La pericia del restaurador Vicente Bernabeu y su capacidad artística han logrado revivir una pieza que era de dificilísima reconstrucción y que ahora, aún con lo que le falta, muestra su belleza tal como pudo salir de las manos del escultor que la labró hace 2500 años. El Cabezo Lucero es un yacimiento conocido desde hace más de un siglo. A fines del siglo pasado, Pierre Paris, arqueólogo francés, visitó el yacimiento y llevó a cabo una excavación en él, cuyas huellas aún se conservan. El Cabezo Lucero entró en la bibliografía arqueológica internacional. La construcción de una carretera por la orilla del río, uniendo Guardamar con Rojales a principios de los años 40, propició la destrucción de numerosas esculturas de toros, empleadas como machaca para pavimentar. Enterado del estropicio, el director del Museo de Alicante, don José Belda, denunció el hecho y se hizo una prospección y estudio, encargada por la Dirección General de Bellas Artes al director del Museo de Murcia, don Antonio Fernández de Avilés. De resultas de ella, ingresaron en el museo las esculturas de un toro y las cabezas de otros dos, así como algunos fragmentos. No fue hasta finales de los años 70 donde se vuelve a plantear una investigación sobre el lugar. Unas prospecciones mostraron la posibilidad de sacarle a un partido al yacimiento y así se configuró un equipo hispano-francés. Se llevaron a cabo un total de 7 campañas de excavaciones en el cementerio ibérico del Cabezo Lucero, que han proporcionado más de 60 fragmentos de esculturas de animales, un cierto número de plataformas que, generalmente, sustentaban estatuas y en torno a 150 disposiciones funerarias. En el poblado contiguo se ha excavado una torre de gran superficie y algunas cámaras. En cuanto a la dama se refiere, de inmediato el equipo excavador decidió que, de acuerdo con los usos normales entre arqueólogos, llevaría el nombre científico de Dama del Cabezo Lucero. Es una escultura fragmentada, de piedra caliza de grano fino, color grisáceo. Su altura máxima es de 50 centímetros, de los que 25 corresponden a la cabeza y a la cara. La dama viste una túnica con escote redondo, sin ningún broche. En la frente hay una diadema que muestra unas ondas en su parte inferior, cubierta por una banda de tejido que enlaza los dos rodetes laterales, objetos cilíndricos huecos de poco grosor, seguramente de metal, decorados al exterior por un humbo central y unos radios en talla a bisel. Por encima de la banda de los rodetes está el manto, ajustado sobre una cofia alta en la nuca, en la que están finamente labradas las arrugas. El borde del manto se levanta un poco en el centro de la frente y por los lados se ajusta a los rodetes, cubriéndolos en parte. Los ojos están solamente indicados, ya que la cara fue martilleada. Se ha podido reconstruir la nariz, boca y mentón que estaban en pedazos. Sobre el pecho, y en una altura de 19 centímetros, se desarrollan 2 órdenes diferentes de collares. El inferior está compuesto por 7 bullae o dijes, todos iguales al lobo central, que tiene una acanaladura colgadas de un grueso cordón. Más abajo hay otro segundo collar con dijes, más grandes que los anteriores, en los que hay 2
en forma de triángulo curvilíneo y 3 mayores, con la parte inferior semicircular. De estos últimos, el central va decorado con una acanaladura. Se puede postular por paralelos que estas bullae odiges eran de metal, seguramente precioso. Por encima de estos collares hay otros dos. El superior, más cercano al cuello, es una sarta de cuentas de 3 formas, en oliva, esféricas y planas, y se ensartan por este orden: oliva, esférica plana, esférica, oliva. Más abajo, sobre el pecho, hay otro collar de cuentas algo más grandes, compuesto por una sarta de cuentas esféricas, separadas por 2 cuentas planas. Estos 2 collares deberían ser de cuentas de pasta vítrea, que aparecen muy a menudo en las excavaciones. El resto de la pieza es fruto ya de la restauración, a fin de darle un tamaño y una base de sustentación congruos. La parte inferior del borde del manto que cae sobre el pecho es puramente conjetural, siguiendo la línea de la parte conservada. Hay otros fragmentos que posiblemente formen parte de la escultura en su primitivo estado, pero no es posible atribuir a ninguna parte de lo conservado. Lo que parece evidente es que se trata de un busto y no de una escultura completa, ya que los fragmentos atribuibles son muy pocos. Así, nos encontraríamos ante una escultura semejante a la Dama de Elche, que es también, sin duda alguna, un busto. Puede pensarse que este busto se hallaba sobre alguna de las plataformas de la necrópolis. Estilísticamente, la Dama del Cabezo Lucero resulta formalmente un poco más arcaica que las de Baza, Cerro de los Santos y Elche, con unas características más ibéricas frente a la de Elche, más helenizante. En cuanto a la cronología, el yacimiento no sobrepasa el 300 a.C. y su florecimiento se emplaza entre el 430 y el 350 a.C. Parece posible darle una fecha en torno al primer cuarto del siglo III, más o menos entre los años 400 y 370 a.C.